¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder saludar a todos los participantes en este segundo Congreso de Derecho Canónico que nosotros como Facultad de Derecho y Ciencias Sociales estamos impartiendo. Ahora, en esta ocasión, bajo la modalidad en línea, las condiciones por las cuales está pasando el mundo, el país, Michoacán, nos obligan a hacerlo de esta manera, pero también eso no quita que hayamos tenido una concurrencia muy nutrida, muy interesada en los temas del derecho canónico. Los temas que trabajaron, como fueron nulidades matrimoniales, como fue el derecho penal dentro del ámbito del derecho canónico, son muy importantes. Si bien el Estado mexicano es un Estado laico, hay que reconocer que una gran cantidad de los mexicanos son creyentes en la religión católica y por ende es un espacio que nosotros los profesionales del derecho debemos de conocer, porque también para nuestros estudiantes es un área de oportunidad laboral, hay que decirlo, de conocimiento, de cultura. Y además, con la reforma que hemos realizado al plan de estudios, ahora tenemos de manera obligatoria en el segundo semestre la materia de sistemas jurídicos contemporáneos, que nos obliga a conocer las bases de las distintas familias jurídicas que hay en el mundo. Así que yo agradezco a los estudiantes, a los ponentes que nos han acompañado durante estos días, su activa participación, el gran interés por parte de los profesores de transmitir su conocimiento, porque no hay como tener las bases de un área del derecho para poder saber desempeñarse, para saber ser exitosos. Igual a los estudiantes les agradezco muchísimo, muchísimo ese interés que tienen por este tipo de actividades. El derecho canónico fue la rama del derecho con la cual pues, los estudios jurídicos en Michoacán iniciaron hace más de 200 años. Sin embargo, por la separación Estado-Iglesia que se estableció en el siglo XIX, se abandonaron y se abandonaron también dentro de esta casa de estudios. Hace 2 años volvimos al estudio de esta disciplina, claro, no de manera curricular dentro de nuestro plan de estudios, pero sí como una forma de extensión de la facultad, como una forma de difusión del conocimiento jurídico, y hoy pues estamos cerrando, estamos clausurando este segundo encuentro. Yo espero que pronto se den las condiciones para que haya seguimiento a este tipo de actividades, a este tipo de proyectos, que no nos quedemos nada más con las mallas curriculares tradicionales, sino que veamos las otras áreas, los otros campos, los otros derechos que hay y que coexisten con el derecho positivo mexicano, que es el imperante, pero que tampoco elimina a los otros que son reconocidos desde una perspectiva del pluralismo jurídico por diferentes sectores sociales. Agradezco muchísimo el apoyo que se nos ha dado en este tiempo, el apoyo que se ha dado para este congreso, y esperemos pronto ver la multiplicación de estas actividades y un tercer congreso. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, pues a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues con esta conferencia iríamos cerrando este curso. También, como lo comentaba el doctor Salvador, que también hicimos la justificación del cardenal que dijo congreso. No es un congreso, ambos se equivocaron, es un curso y se le interpreta así principalmente pues por una que es un curso muy, muy, muy pequeño. Entonces nos quedamos como en esa parte. Bueno, cedo a continuación el uso de la palabra al doctor Salvador, quien nos va a dar pues esta última conferencia de este segundo curso de Derecho Canónico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos y le damos otra vez la bienvenida. Pues agradezco. Quisiera hacer también una acotación referente a lo que ya mencionaba el director de la escuela. Fíjense que prácticamente hasta ya muy avanzado el México independiente, finales del siglo XVII, también ya final, y entrado del siglo XIX, siglo XVIII y entrado ya el siglo XIX,
Había dos escuelas de derecho en Morelia. Una de los otros era el colegio y otra era el seminario diocesano. Y había mantenido pues una tradición también de derecho muy cercanas. Desafortunadamente, pues el seminario diocesano, también por diferentes vicisitudes, sobre todo persecuciones en Michoacán, pues, tuvo que cerrar muchas de estas opciones que tenía y a partir de entonces solamente el colegio de San Nicolás y enseguida ya también la Universidad Michoacana, pues fueron los que quedaron como enseñantes, vamos a decirlo así, del derecho, ¿sí? Igualmente, pues a partir de entonces se hizo ya una separación muy clara del estudio del derecho canónico y del estudio del derecho ya civil, ¿no? Pero empatamos por mucho tiempo, vamos a decir, desde la época del virreinato hasta entrado ya el siglo XIX, empatábamos en los estudios de derecho. Bueno, haciendo esa pequeña acotación, y ahí pues hago una sugerencia. El padre Javier Solís, que es licenciado también en historia, tiene algunos estudios muy interesantes sobre cómo fue evolucionando también el estudio del derecho en Michoacán. Si alguna ocasión se les ofrece o quieren alguna conferencia que toque este punto, pues yo señalo al padre Javier Solís como alguien competente para orientar este estudio histórico del derecho canónico también en Michoacán, o el derecho en general en Michoacán. Bueno, dicho esto, ¿me habilita Solís para compartir pantalla? Ya está habilitado, doctor. Perfecto. Vamos a retomar entonces lo que teníamos estábamos en la mañana. Repasamos nada más los títulos. Primero lo de los delitos contra la religión y la unidad de la iglesia, que ya los vimos, ya los, vamos a decir, ya los enunciamos un poquito, ¿no? Después los delitos contra la autoridad eclesiástica y la libertad de la iglesia. Ahí nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, el último que dijimos fue esta filmina de la participación en asociaciones hostiles a la iglesia, promoción y dirección de las mismas asociaciones. Y vamos a continuar, ahí nos faltaban 3 puntitos, el número 7, el 8 y el 9. Es el delito cuando se impide la libertad del ministerio, de los clérigos, de las elecciones, también dentro de las instituciones eclesiásticas, de la potestad eclesiástica, del uso de las cosas sagradas y de los bienes eclesiásticos. Aquí es una pena justa facultativa. Luego el número 8, la profanación de cosas sagradas, entre otras, pues las mismas iglesias, ¿no? Tienen una profanación de este estilo, pues tiene también una pena justa preceptiva, es decir, que se debe castigar. La enajenación de bienes eclesiásticos sin licencia. Aquí hay una cuestión muy particular de nuestra patria, porque todos los bienes que por Constitución de 1917 se hicieron, que eran bienes de la iglesia, pero pasaron a bienes del Estado mexicano, parece que salieran de esta cláusula, pero haciendo el estudio, ¿verdad? Pues un estudio consciente, aunque no sean propiedad con títulos, sino que sean propiedades solamente encargadas a la Iglesia Católica, pues para el efecto de una enajenación de este estilo, además pues de lo que se necesita para enajenar bienes nacionales,
pues también se necesitaría la autorización eclesiástica para poder enajenar. Ese es un pequeño detalle de esta cláusula, ¿no? Ahora, usurpación de funciones eclesiásticas y delitos en el ejercicio de las mismas funciones eclesiásticas. Aquí son bastantes delitos configurados, son hasta 16 delitos. Igualmente los voy a ir enunciando, los voy a ir leyendo, y en alguna parte donde considere necesario hacer algún comentario, pues lo haré. Primero, la absolución del cómplice en pecado contra sexto mandamiento fuera del peligro de muerte. Y si ven aquí, dice absolución del cómplice. Esto quiere decir de un sacerdote que en confesión trata de absolver o absuelve a alguien que cometió pecado con él en materia de sexto mandamiento. Y la pena, ven, ahí inmediatamente resalta, es una excomunión reservada a la sede apostólica y es preceptiva, es decir, que se debe pues imponer. Luego, la celebración atentada de la Eucaristía por quien no es sacerdote. También oír confesiones sacramentales por quien no puede absolver válidamente. Si es un clérigo, es suspensión, y además también, bueno, aquí no les puse la nota, también es una pena reservada a la sede apostólica, ¿sí? Entonces, aquí falta la nota de reservada a la sede apostólica. Vamos a decir, alguien puede decir, bueno, un clérigo, por ejemplo, lo más claro sería un diácono, ¿verdad? Un diácono no tiene la facultad de escuchar confesiones para absolver los pecados. Incluso también pudiera ser la cuestión de un clérigo o de un obispo, pero que están o suspendidos o excomulgados o en entredicho y que no tienen la facultad pues para absolver las confesiones válidamente. Luego, la simulación de administración de un sacramento puede ser cualquiera de los sacramentos, excluyendo los dos anteriores. Simulación quiere decir que no se va a administrar el sacramento válidamente, ¿sí? Y habría pues también aquí una casuística muy, muy grande. Muchas veces, por ejemplo, el bautismo se reconoce válido incluso cuando lo hace un laico, con la intención de que haga lo que hace la iglesia. Si lo hace nada más para simular sin la intención de lo que hace la iglesia, pues es un delito y viene la pena justa también preceptiva. La simonía al celebrar o recibir un sacramento, simonía quiere decir pues recibir dinero o pedir dinero o dar incluso dinero, ¿verdad?, para que se le trate de administrar un sacramento. Muchos casos de esta cláusula se ven sobre todo en vista del matrimonio. O también, bueno, a veces para los sacramentos de iniciación, te doy tanto y ándale, bautízame a mi niño aunque no tenga yo preparación, te doy tanto y hazle la primera comunión y que no se haga nada de preparación, etcétera. De alguna forma, pues, ofrecer dinero indebidamente para poder recibir sacramentos. Y aquí es un entredicho o suspensión. Entredicho para alguien que es laico y suspensión para el ministro, el sacerdote, el clérigo, que acepte ese tipo de situaciones. La usurpación de oficio eclesiástico o conservación ilegítima después de privación o cesación del mismo. Usurpación quiere decir, pues, ponerse en el lugar de otro. Vamos a decir, yo soy párroco aquí del Santuario de Guadalupe de la Piedad, y que llegue a otro diciendo que él es el párroco y que convenza a las personas de ese oficio que no le toca, que no le corresponde. O conservación ilegítima, dice cuando ya el oficio ha cesado o cuando puede cesar de diferentes formas.
por tiempo al que se había destinado, o porque incluso ya el superior lo ha cambiado de oficio. Entonces, si quiere conservarlo, pero ilegítimamente, entonces puede haber una pena justa. Muchas veces pues se da entre los sacerdotes que no se quieren cambiar de parroquia o cosas por el estilo. Entonces, o que no aceptan otro oficio, entonces se quedan con el oficio anterior o se quedan tratando de ejercer el oficio anterior, pero ya no les corresponde. A eso se refiere esta cláusula. Y el número 7, consagración episcopal sin mandato pontificio, tanto para el consagrante como para el consagrado. Esto pues se trata cuando se consagra algún obispo sin que el Papa lo mande y queda, dices, comunión late sentencia reservada a la sede apostólica, y tanto al consagrante, al obispo que consagra, como al obispo que se consagró. Ordenación sacerdotal de un súbdito. Aquí repito. De un súbdito ajeno. Esto quiere decir que no le corresponde pues ordenarlo al obispo. Casos como estos, por ejemplo, que el obispo de Morelia quisiera ordenar a un sacerdote de la diócesis, vamos a decir, de León, ¿verdad? No le corresponde, y si lo ordena también, sin las cartas divisorias legítimas que aquí se señala, entonces puede ser también reo de una pena, y se le castiga con prohibición de conferir órdenes por 1 año, ¿sí? Al ordenante. Ahora, al ordenado es suspensión también, y es preceptiva. El número 9, ejercicio legítimo del ministerio sagrado. Ya ponía un ejemplo, cuando alguien no tiene la facultad necesaria, sea por castigo o porque la perdió al perder el oficio, pero quiere ejercer el ministerio, entonces le puede caer una pena justa preceptiva. Y también el lucro ilegítimo, vean número 10, lucro ilegítimo por las ofrendas de la misa, ¿sí? Esto puede ser que, un caso, ¿no? Que el estipendio, o vamos a decir así, la cooperación por las misas, hay 2 conceptos, por intención única o por intenciones comunitarias. Bueno, que el sacerdote, y para eso los obispos ponen una tasación por este servicio, la intención de la misa, se les va a pedir, ¿verdad? Misa comunitaria, una cooperación de 10 pesos. Misa comunitaria quiere decir que hay más intenciones, no solamente la de esta persona, sino hay más, ¿no? O la misa de intención única, se les pide, no sé, lo que señalan los obispos de aquí de la región, son más o menos 100 pesos. Bueno, que alguien les ponga 200, 300 y 500 pesos, incluso hasta las misas de ceremonias, como son las de matrimonio, ¿no? Que en algunos lugares pues son exorbitantes. Vean, ese es un delito y se censura. Hay censura para el sacerdote o una u otra pena justa, pero debe ser preceptiva, ¿sí? Entonces, en eso, aquí no quiero pronunciarme en muchas cuestiones, ¿verdad? Pero en esto, miren, créanme que hay muchísimos abusos también, ¿eh? Muchísimos. Igualmente, en esto otro que les decía, de cuando hay una simonía aquí, por la recepción y conferimiento de sacramentos. Sí me da cierta pena, ¿verdad? Decir incluso esto aquí, poner estos ejemplos, pero pues son cosas que sí se dan y que a veces pues no se castigan o no se corrigen, ¿sí? La corrupción del que ejerce una función eclesiástica, las penas es para el corruptor y también para el corrompido, ¿sí? Es una pena justa preceptiva. Igual, pues aquí se puede poner el ejemplo, ¿verdad? De cuando, hombre, pues a ver, hazme una boleta de bautismo, pero fíjate que yo quisiera que me le pusieras esto y esto, y te doy tanto, ¿no?
A mí me pasó hace años cuando era pues vicario judicial, que llegó un señor que me decía, deme la nulidad de mi matrimonio y le doy, en esa época pues ya era bastante atractivo, ¿no? Lo que ofrecían, me daba como 150,000 pesos, híjole, la verdad, pues sí me tentó, ¿verdad? Pero pues jamás, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a aceptar ser corruptos, ¿verdad? O ser corrompidos? Pues no. Después, solicitación, este es también de los muy fuertes, de los muy difíciles. Solicitación en el acto o con ocasión o con el pretexto de la confesión a pecar contra el sexto mandamiento. Desde luego, pues este también es para los sacerdotes, los confesores, que pues sí se ha dado los casos, por eso existe la ley, y es para frenar, ¿verdad? Que con motivo de la confesión o en aras de la confesión o incluso dentro de la confesión, un sacerdote pues invite a otra persona, no se dice de qué sexo, pero invite a otra persona a pecar contra el sexto mandamiento. Y esto en razón también de que pues el sacramento de la confesión lo cuidamos muchísimo como parte pues también de la credibilidad de nuestra iglesia y también de los ministros, ¿no? Luego, este número 13 es así como hasta aquí, esto es penadísimo, es de los castigos más fuertes, ¿sí? Violación del sigilo sacramental, que puede ser en forma directa, esto cuando se dice el pecado y el pecador, ¿sí? Aunque sea por descuido, ¿verdad? Hay muchos casos también de esto, son muy lamentables, y a veces cuando las personas se dan cuenta que en la comunidad anda lo que él o ella confesó, híjole, pues son situaciones muy lamentables, y apenas como un poquito, diré ya cuando el proceso penal, apenas alguien escuche algún rumor, debe comunicarlo a la autoridad competente, ¿sí? Incluso hasta los mismos párrocos, y los párrocos tienen la obligación o tienen la obligación de pasarlo al superior inmediato para que este tipo de violaciones no se den entre nosotros, ¿sí? Y ven, la violación del sigilo sacramental cuando es directa, es excomunión late sentencia, y reservada también a la sede apostólica. Y desde luego, pues vean, es preceptiva, no es así como que a ver qué pena le ponemos, no, ya está, ¿verdad? Esa es comunión late sentencia, y para poder perdonar la pena hay que recurrir a la sede apostólica. En esto, pues yo les insisto mucho también a mis alumnos y a los sacerdotes, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque a veces somos dados a contar cosas que se dijeron en confesión, y en eso yo soy súper quisquilloso, ¿verdad? Si yo ya cuando escucho que alguien está tratando de contar algo que le sucedió en confesión, luego trato de frenar y decir, oye, no se te olvide que hay violación del sigilo sacramental y te estás arriesgando. Bueno, también hay una violación indirecta, que esto no es decir a veces el pecado, no es decir quién lo cometió, pero que de alguna forma se puede llegar a saber tanto el pecado como el pecador. Pues eso no es una forma pues directa, pero puede haber la posibilidad de que efectivamente pues sí se llegue a saber, y es revelación pues también de sigilo, y la pena es un castigo proporcionado preceptivo. También son situaciones, como son situaciones muy difíciles, también, ¿verdad? Pues de ordinario las penas también son muy fuertes en este caso. La violación del secreto sacramental cometida por el intérprete o algún otro. Del intérprete es que a veces, vamos a decir, una cuestión, ¿no? Que sí se da. Un sordomudito, pues ya ven que tienen su modo de comunicarse, y necesitamos los sacerdotes un intérprete para decir, me está diciendo esto, etc. Ok, el intérprete tiene obligación de no decir, ¿verdad? Nada de lo que él estuvo interpretando, ¿sí? O también hay situaciones en las que a veces
algunos han querido grabar las confesiones. Bueno, quien ande grabando las confesiones, o quien ya las grabó, que no lo debe hacer, y las da a conocer, híjole, pues también hay una pena justa, incluso la excomunión, ¿verdad? Porque esto también es gravísimo. No es lo mismo, pues, la obligación del sacerdote, porque él es el confesor, es el que escucha, y en nombre de la iglesia, en nombre de Jesucristo, absuelve los pecados, ¿no? El intérprete, bueno, está allí como alguien que sirve para que también el otro que no puede comunicarse en el mismo idioma del confesor, pues pueda también recibir la absolución de sus pecados. Y estos otros casos que les pongo como el ejemplo de quien pueda grabar a veces alguna confesión, o incluso hay confesionarios que de un lado a otro se escucha, entonces el otro que está escuchando también debe guardar el sigilo, el secreto de lo que escuchó allí en la confesión. Por eso también en algunos lugares yo les recomiendo a los sacerdotes donde todavía hay confesionarios de esos antiguos, retiren a las personas que están en la fila, y también no dejen que haya alguien en espera en el otro lado, porque a veces sí se escucha, ¿verdad? Y a veces algunas personas incluso pues tienen dificultad con sus oídos y hablan muy fuerte, en voz muy alta, entonces, híjole, pues ahí es mejor, ¿verdad? A retirar a las personas, pero hacerles también la hincapié que de lo que escuchen de confesión, sea de quien sea, no deben decir nada, ¿sí? El abuso de potestad o de oficio eclesiástico, pues también habría pues muchas historias, ¿no? Pero alguien que por su oficio abusa, ¿verdad? Y hace daño, pues se le debe castigar con pena proporcionada, incluso la privación del oficio. El último número, la negligencia culpable en el ejercicio de la potestad, ministerio, función eclesiástica con daño de otro. Esto, pues parece que no tiene chiste, pero es importante porque alguien no puede tener simplemente negligencia y no atender sus obligaciones. Mucho se nos dice pues a los sacerdotes, por ejemplo, que cuando se nos solicita para ir a atender a algún enfermo que ya pues está de cierta gravedad, pues tenemos que dejar, ¿verdad?, las cosas que estamos haciendo, excepto pues la celebración de la misa, y ir a atender la necesidad de aquel hermano que pues ya está en peligro de muerte, ¿no? Habría más ejemplos, por ejemplo, alguien que es párroco y que está descuidando su iglesia, está descuidando su comunidad, bueno, se le puede acusar de eso, una pena justa y preceptiva. Como ven, todo este apartado pues se ha abocado más a los sacerdotes, aunque también en la cuestión de la confesión, pues al intérprete laico o aquel otro que hace mal uso, ¿verdad?, de lo que escucha en la confesión. Pero todo lo demás en general pues son delitos que pueden cometer casi exclusivamente los sacerdotes o los ministros, ¿verdad?, incluyendo pues en algunas cuestiones a los diáconos. Delitos de falsedad es en este tipo de delitos, pues vean, aquí están muy presentes también el derecho natural o los derechos humanos, ¿no? Primero, la falsa denuncia de solicitación. Es decir, sea un sacerdote o sea un laico, el que acusa a un sacerdote de que ha solicitado en confesión, pero que no es cierto, pues vean, y primero tiene entredicho late sentencia y es preceptiva. Y falta una preceptiva. Y si es clérigo, también suspensión. Vean, es entredicho y también suspensión, ¿sí? Entonces, ahí serían pues penas, como también se le llama en derecho civil, penas cumulativas o acumulativas, ¿sí? Denuncia calumniosa o lesión de la buena fama. Eso que ya, no recuerdo si en la mañana ayer les decía, eso del chisme, hijo de, ahí cae, miren, es un delito. Denuncia calumniosa o lesión de la buena fama, ¿sí? Esto de lesión de la buena fama quiere decir que nadie tiene derecho a andar diciendo, ¿verdad?, lo que otro ha vivido, lo que otro ha hecho, etcétera, excepto cuando se trata de
ya que haya peligro de la comunidad, de afectar a la comunidad. Pero no se trata de decirlo así como a voz en público, ¿no? Sino ir con el superior legítimo, con la autoridad legítima de la iglesia y decirle de ese delito que se está cometiendo. Ojalá pues que esto también todos los que estamos aquí en esta reunión, en este curso, también lo tengamos muy en cuenta porque sí es susceptible pues de que cometamos este tipo de delitos. Falsificación de documentos, híjole, aquí hay una cuestión en estos días muy ardiente, muy calientita entre nosotros, porque los archivos de las iglesias no son archivos de identidades personales, ¿no? Son archivos en los que se registra la recepción de sacramentos. Por eso hay libros de bautismos, de confirmación. Ahora se ha instrumentado el libro de primeras comuniones y también el libro de matrimonios. Y ahí el objeto de estos libros es también una cuestión pastoral puesta desde el Concilio de Trento, el siglo XVI, ¿no? Cuando se dice, ¿verdad?, que debe haber registros en las iglesias de la recepción de sacramentos. Mucho la cuestión pastoral, les decía, es para que el párroco de alguna forma pues tenga así a mano también la situación de sus feligreses pues en su parroquia, pero además pues también para cuando el feligres necesita la comprobación de que ha recibido algún sacramento, lo pueda presentar allá donde se lo pide, ¿no? Ahora lo calientito pues es que se nos pide que hagamos una especie de corrección de los archivos parroquiales para que las personas salgan con los nombres que a veces están en los documentos civiles. Ese no es el objeto de los archivos, ¿verdad?, de nuestras iglesias. Y hay cosas que más bien tenemos que orientar a las personas con los notarios públicos civiles, ¿verdad? Porque los notarios públicos civiles tienen la facultad de certificar identidades de las personas. Cuando se nos pide, pues, eso sobre todo para trámites de que se van a Estados Unidos o no, cosas de eso, lo más que podemos hacer nosotros es decir, ¿verdad?, que la persona que aparece con el nombre de fulano, fulana, que aparece sobre todo en el libro de bautismos, en los registros de bautismos, es la misma persona que aparece en los documentos civiles con tal nombre, ¿verdad? Pero también debemos dar una justificación, es decir, una motivación, al menos de hechos, porque se ha comprobado, ¿verdad?, que esta persona es hija de fulano y fulano, que en el archivo parroquial así está anotado, y también está anotado en los documentos civiles. Por eso les pedimos acta de nacimiento, les pedimos identificación de INE, etcétera, ¿sí? Para hacer pues la motivación del documento que va a explicar que corresponden a las mismas personas. Dar documentos que no corresponden a nuestros archivos es un delito. Entonces eso pues también es muy fuerte pues para nosotros. Y vean, es una pena justa facultativa. No es que a fuerza se nos vayan a castigar, pero al menos sí se nos tiene que llamar la atención cuando estamos haciendo este tipo de cuestiones, ¿verdad?, que no corresponden a los principios de nuestra iglesia, ¿no? Ahora, número 5, delitos contra obligaciones especiales, y pongo otra vez clérigos y religiosos, ¿sí? En el número 3 no puse clérigos y religiosos por la posibilidad de que algunos de esos delitos también los pueden cometer pues algunos laicos, ¿no? Especialmente también cuando algunos han querido celebrar la misa y no son sacerdotes, ¿no? Y sí nos engañan a veces porque nosotros lo que pedimos es sus credenciales de ser sacerdotes y que tienen facultad para ejercer. Y bueno, algunos tramposos nos traen algunas cartas, especialmente el día que no podemos hablar a las diócesis y corroborar, y pues nos la han pegado, ¿no? Bueno, acá también los delitos contra obligaciones especiales, clérigos y religiosos. Vean, el primero de los delitos señalados: actividad legítima en la negociación y el comercio por parte de clérigos y religiosos.
Esto quiere decir que, en pocas palabras, no debemos dedicarnos, pues, a ser comerciantes, ¿no? Que tenemos una tienda, pues bueno, que te la atienda tu hermana o que la atienda alguna otra persona, pero tú no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a descuidar otra parte importante que es el ministerio para el cual el sacerdote o también el religioso se preparó, se ordenó, y la iglesia, no solo va a decir la jerarquía, sino la misma comunidad invirtió incluso hasta dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces no se vale que nos dediquemos a otras cosas que no son propias, pues, de nosotros, ¿no? Luego, 2, la violación de las obligaciones impuestas como consecuencia de una pena. Si alguien lo censura, dice, no, pues yo todo no voy a celebrar la misa, que al cabo es válida. No, tiempo. Pues, si te arriesgas, ok. Violación de obligaciones impuestas como consecuencia de una pena, tiene pena justa, no se dice cuál, una pena justa que vaya de acuerdo a lo que infringió, y es pues facultativa también, ¿no? Ahí habría muchas cosas que habría pues que revisar, ¿no? Entre otras, pues, si hizo la violación de lo que se le había impuesto como pena, y vamos a decir, pues celebró la misa porque pues la comunidad tenía ahí más de un año que nadie le celebraba, bueno, pero lo hizo por eso, pero no va a ser su comportamiento constante. Bueno, pues ahí se entran muchas cuestiones en la consideración también de la pena que se debe aplicar, y si es que se debe aplicar, ¿no? Ahora, viene esto que parece pues así como que no existe, pero sí se da, ¿no? Atentar matrimonio, ¿quién? El clérigo, ¿verdad? No, aquí desde luego pues un laico, ¿no? ¿verdad? Pero el clérigo que tiene pues obligación de no casarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues antes, incluso desde el diaconado, los que van hacia el sacerdocio, prometen, ¿verdad? Celibato y prometen no casarse, ¿sí? Entonces, el atentado del matrimonio, el clérigo, que lo atenta, aunque sea civilmente, ya no solamente eclesiásticamente, aunque sea civilmente, tiene suspensión late sentencia, ¿sí? Ahora, el religioso de votos perpetuos, que no es clérigo, que también atenta matrimonio, pues también le cae un entredicho, late sentencia. Y acá arriba, pues, late sentencia, acuérdense que estaba incluso borrándoles esto, late sentencia, la preceptiva, porque es simplemente una pena que sí se debe imponer, ¿sí? Ahora, también, concubinato y pecado externo contra el sexto mandamiento. Aquí hay cosas no tan graves, pero hay cosas gravísimas, como lo que enseguida ahí se señala, ¿sí? Concubinato, pues es desde luego estar viviendo de alguna forma con una mujer, el clérigo, también el religioso, que no puede ser su mujer, ¿verdad? No es el concubinato, pues, este delito no es para los laicos, pero sí para los clérigos y también para los religiosos. O también un pecado externo contra el sexto mandamiento, pero digamos, son situaciones que se van a continuar, ¿no? Es que se comete aquí el concubinato, pues no es de una sola vez, ¿verdad? Y el otro, el pecado contra el sexto mandamiento, pero es una situación que se está pues prolongando, ¿sí? También puede ser suspensión preceptiva y también otras penas facultativas, según se dé el caso. Sí, ojo con esto aquí. Si hay violación, amenaza, realización pública con menor, con menor de edad, aquí ahorita ya para no desacomodar el apunte, pues lo dejo así. Esto es de lo que actualmente está mucho, pero mucho, muy penado, ¿sí? Si se trata entonces de una situación así, hay penas justas, incluso la expulsión del estado clerical es preceptiva, y desde luego la cuestión del clérigo está reservada cuando es con menor de edad a la sede apostólica. Y la sede apostólica ahorita está, digamos así, implacable, ¿verdad? Apenas le llega
una cuestión de estas, y de verdad que son de las situaciones que la sede apostólica más revisa, no la suelta así como así, y que ordinariamente pues está castigando, ¿sí? Es muchas veces cuando ya llega la acusación a la sede apostólica, es bien difícil que alguien se salve del castigo. No es imposible, pero en la situación como estamos ahorita es bien difícil, ¿sí? Bueno, ahorita que veamos el proceso especial para este tipo de delitos, los reservados a la sede apostólica, notarán, ¿verdad? Esta situación tan fuerte que la Iglesia pues impone cuando castiga este tipo de delitos. Después, la violación grave de la obligación de residencia en virtud del oficio eclesiástico. Por ejemplo, los obispos, los que somos párrocos o como nos dicen señores curas, debemos residir dentro del territorio, el obispo del territorio de la diócesis que se le ha encomendado, y también el párroco dentro del territorio de la parroquia, a menos pues que haya una causa justa. No dice el código, ¿verdad?, que sea una causa grave, sino simplemente una causa justa. Vamos a poner un caso, yo estoy aquí como párroco en La Piedad y que mi mamá viviera en mi pueblo natal, en Sináparo, estamos aquí en más o menos 25 minutos, por mucho media hora, ¿no? Y mi mamá pues ya está muy enferma de muchas cosas y que se necesitara que yo estuviera pues ahí cerquita al pie de ella, que fuera a pasar las noches allá, en fin. Bueno, ahí hay una causa justa que incluso me podría dar pie para que yo no estuviera residiendo aquí en el curato de esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Sería una causa justa, ¿eh? Pero si no hay ninguna causa justa, pues viene la pena justa, incluso la privación del oficio, y es preceptiva. Muy bien, el último bloque, el último núcleo, delitos contra la vida y la libertad. Primero, vean allí, homicidio, rapto, retención violenta, mutilación. La única cosa que necesita allí explicación es esto de la mutilación. Se dice que se trata entonces de cortar, incluso en el mismo cuerpo o en el cuerpo de otros, una parte, ¿verdad?, que es un órgano independiente. Vamos a decir, alguien me corta un dedo o yo le corto un dedo a alguien, pues no es un órgano independiente. Pero si le corto la mano, pues sí, ¿verdad?, es un órgano independiente. Entonces, ese es el tipo de mutilación. Y vienen privaciones o prohibiciones según los cánones de 1336 y 1370. Pero es una pena preceptiva, es decir, que se debe poner. Y finalmente, el aborto obtenido, el efecto que es la muerte del feto procurada por cualquier modo y en cualquier tiempo desde el momento de la concepción. Pero ven aquí también lo clave, además de lo que ya dijimos sobre los requisitos para que sea imputable, la parte dolosa, también la parte ciertamente culpable, aquí entra, ¿verdad? Y es la muerte del feto procurada, esta palabrita es clave, ¿sí? Y también que se ha obtenido, pues, el efecto, ¿sí? Ya les ponía varios casos en la mañana que pueden, pues, ejemplificar este delito. Actualmente, el aborto, el delito, perdón, levantar la excomunión por aborto, el Papa Francisco la ha concedido, ¿verdad?, a todos los sacerdotes. Antes estaba esta pena reservada a los obispos, o a quien ellos también facultaran, y a los que llamamos pues también ordinarios del lugar. Aquí, por ejemplo, un ordinario del lugar es el vicario episcopal, que para nosotros aquí en este rumbo de la piedad es el padre Raúl González. Bueno, él también podía absolver de aborto y también podía dar la facultad. Pero el Papa Francisco ha dicho, no, este es un delito que actualmente es muy recurrente y que por el cual pues muchas personas sufren, y que ya arrepentidas pues sí quieren la solución, porque además pues también tienen la conciencia de procurar no volver a hacerlo, etc. Entonces el Papa Francisco dijo, no, todos los sacerdotes que pueden ejercer ministerio pueden absolver de la pena y también desde luego el pecado de aborto.
Hasta aquí terminamos de una forma rápida, somera, la parte de las penas para alguno de los delitos. Enseguida entraremos a la parte de el proceso penal, y también pues la parte también de las penas reservadas a la sede apostólica, y decir alguna cosita suficiente sobre el proceso que se lleva en esos delitos cuya pena se reserva pues a la sede apostólica. ¿Habrá alguna pregunta, alguna acotación al respecto? Aquí yo creo que puede haber muchísimas inquietudes, muchísimas cuestiones. No sé, Ulises nos dirá, ¿verdad?, cuántas preguntas respondemos para dar tiempo pues a lo que nos falta. Lo que no se pueda contestar, ojalá se lo manden a Ulises, y de alguna forma pues nos comprometemos a tratar de responder, ¿verdad? Entonces, a ver si Ulises coordina este momentito. De acuerdo, doctor. Hay algunas preguntas. La primera, ¿el intérprete en el caso de confesión tiene que ofrecer juramento de secrecía? No es que tenga que hacer juramento, pero sí se le debe hacer la conciencia. Pero el caso que yo les exponía, o la ejemplificación que les ponía, si alguien, incluso aquí en esta parte del confesionario, a mi derecha, está alguien diciendo sus pecados, y a mi izquierda está otra persona y se está oyendo de un lado a otro, el que está oyendo debe guardar silencio, ¿sí? Ahora el intérprete, pues también se le tiene que hacer siempre el hincapié de que lo que va a escuchar, lo que va a interpretar, no lo puede decir, ¿verdad? Incluso no se trata de amenazar a nadie, pero sí, si le mira, es que si dices algo, se te puede castigar, ¿verdad? Ok. La siguiente, al hablar de pena justa, ¿no se puede caer en algún exceso por parte del juez que ve el caso? Sí, puede haber la posibilidad, no digo que no se vaya a dar, puede haber la posibilidad, pero precisamente por eso también, como diremos a continuación, cuando hay rumor de algo, la comisión de algún delito, el superior, por ejemplo aquí, pues para nosotros, el vicario episcopal, no es necesario que llegue todo hasta el obispo, sino ya desde el vicario episcopal puede mandar a hacer una investigación previa, que es la primera parte del proceso penal, la investigación previa, la cual concluye diciendo si hay delito o no hay delito, ¿verdad? Con lo que las pruebas que se pueden recoger. Una vez que hay delito, entonces, que se comprueba la comisión del delito, entonces ya el obispo decide qué camino se va a seguir, si es el camino porque termina el camino administrativo que termina con decreto, o el camino de proceso judicial que termina con sentencia. Y tanto en el proceso judicial o en el proceso administrativo, hay primero, ¿verdad?, uno de los principios fundamentales es respetar el derecho a la defensa, ¿sí? Si no respetamos ese derecho a la defensa, incluso al juez se le puede castigar, ¿verdad? Algún castigo puede ser que no ejerza más el ministerio de juez o cosas por el estilo, ¿no? Y además el proceso sería nulo, ¿sí? De manera que tanto la resolución por decreto como por sentencia, si no se va a respetarse el derecho a la defensa, todo queda nulo, ¿verdad? Y por lo mismo no hay posibilidad de imponer o declarar ninguna pena, ¿sí? Aun cuando se da un decreto ya resolutivo o una sentencia, aún así el reo, vamos a decirlo así, tiene derecho de apelar tanto el decreto como la sentencia, ¿sí? Primero ante el juez que lo emitió, y segundo al superior, que en jerarquía pues está encima de ese juez, ¿sí? Por esa parte, sí hay desde luego,
repito, sí hay posibilidad de alguna injusticia, pero viendo la situación, pues es una posibilidad un poquito lejana, ¿verdad? Porque hay posibilidad, pues, de primero salvaguardar el derecho de defensa y enseguida también de poder apelar las decisiones que se tomen. Correcto. Gracias, doctor. Me piden todos de forma general que si nos puede apoyar pues, en las presentaciones, que si nos las comparte para compartírselas yo en la carpeta que tenemos en Google Drive. Ah, claro que sí. Sí. Claro que sí. Como... Muchas gracias. Desde luego, pues, debo señalar, ¿verdad?, que son resúmenes, son extractos, ¿verdad?, muy concisos de toda la materia, pero, y si se necesita, pues, mayor extensión, porque alguno la requiera, bueno, pues ahí está, pues, el ganchito también para invitarlos a los posibles diplomados que tenemos, ¿verdad? Y ya después de un posible diplomado, bueno, si alguien se quisiera aventar alguna licenciatura, sí se da en la Universidad Pontificia, ¿verdad?, en México. Pero bueno, hay posibilidades, ¿verdad? Lo que advierte es que son extractos, son resúmenes, son esquemas, ¿verdad?, vamos a decir, de la materia. Muchas gracias, doctor. Pues entonces, si gusta continuar con la siguiente presentación y dejamos las preguntas, todas las que falten, para la última parte de la conferencia. Perfecto, muy bien. Ok, entonces voy a abrir el otro archivo. Ay. En lo que abre el archivo, le comento a todos de forma general que les voy a enviar un correo este fin de semana, probablemente el domingo, para que estén al pendiente, para decirles cómo va a estar la cuestión de las constancias que se van a otorgar. A más tardar el domingo tienen el correo. Igual les comento que si lo quieren de forma física, se va a estar entregando en la facultad, y también ya les comento los horarios en que se va a entregar en el mismo correo, para que estén al pendiente, por favor. Listo, padre, si gusta continuar. Bueno, para que no nos pase lo de la sesión anterior, pregunto, ya está ahí, dice proceso penal, la primera diapositiva. Sí. Entre paréntesis, canon de 1717 a 1731, ¿sí? Correcto. Muchas gracias. Bueno, el proceso penal, pues, es también uno de los procesos especiales junto con el proceso matrimonial, que por una parte, pues, también teniendo de base el proceso ordinario, el proceso contencioso ordinario, pues tiene algunas también adaptaciones muy precisas, ¿sí? Y primero, hay dos formas de proceso penal. Una, el judicial, que ya les mencionaba ahorita, contestar una de las preguntas, que termina con sentencia. ¿Sí? Y el segundo, el administrativo, que se da por decreto. El proceso judicial se tramita vía el proceso ordinario, con la peculiaridad, ahí muy particular, bueno, no lo señalé aquí también, de la investigación previa, pero también la acción penal la introduce el promotor de justicia. Cuando se va a tramitar algún caso ya de delito para imponer, pues, alguna pena, si el superior, especialmente, pues, el obispo diocesano, no decide, o quien tiene la facultad en la competencia, por ejemplo, en los casos pues, reservados a la sede apostólica, la competencia ordinariamente es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Enseguida diré un poquito más de eso. Bueno, el que tiene la competencia para castigar o para imponer pena, puede elegir si es el proceso administrativo, cuando, vamos a decir, es un hecho pues ya más probado y que no necesita mucho más investigación. Bueno, pues allí dice, con esto basta, y por decreto se impone la pena, ¿sí? En cambio, el proceso judicial no. Hay que darle, digamos, el material al promotor de justicia, y él es el que hace la solicitud al obispo o a quien tiene la competencia para que empiece el proceso, ¿sí? Digo un poquito más, y el proceso pues empieza entonces también con la citación del demandado, su contestación, y si es el proceso, entonces el proceso judicial, él va a ofrecer otras pruebas para
ejercer su derecho de defensa, y también el promotor de justicia pues también puede pedir otras pruebas, ¿no? Pasa el periodo probatorio, se hace la publicación de los actos, de las actas, que otra vez ahí entra pues la parte afectada, el reo, a veces también el acusador, si es el promotor de justicia o otra persona, entonces entran también a conocer las actas y pueden también ahí proponer nuevas pruebas. Y cuando termina el proceso probatorio, pues entonces también vienen alegatos de las partes, alegatos del promotor de justicia, y finalmente se pasa a los jueces que decidirán ya la comprobación del delito y la pena que se va a imponer, ¿sí? El acusado jamás pierde el derecho a la defensa, y también esto, ¿verdad? Que si, vamos a decir, no es, que si se le daña con una pena más de la que se debe imponer, puede también invocar el resarcimiento de daños, o si es una sentencia absolutoria, pues también puede decir, pues a mí me hicieron, ¿verdad?, gastar esto, me dañaron en esto, entonces pues aquí están las facturas, aquí me tienen que pagar esto, etcétera, ¿sí? Y también pues el resarcimiento de daño no va pues solamente a lo económico, sino también a restablecer buena fama, a restablecer oficios, si fue un sacerdote, a devolverle pues lo que se le quitó injustamente. Aquí, otra de las peculiaridades, el acusado siempre debe tener un abogado. Si no lo pone él mismo, el juez debe ponérselo por oficio, ¿sí? Avisarle, mira, pues, te vamos a poner por oficio el acusado puede decir, pues no lo quiero, pónganme otro, ¿verdad? Pero así funciona. No puede en un proceso judicial ser administrativo, perdón, en un proceso penal, ser administrativo o el judicial, no puede la parte estar sin su abogado, ¿sí? Dentro de los procesos penales se deben considerar los procesos que se refieren a los delitos más graves, como los vamos a hacer en un momentito más, que se han reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y aquí entramos en esto. De los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, me devuelvo un poquito, ya no dije más del proceso administrativo, pero pues ya con parte de lo que les decía, que se tiene que, cuando se comprueba el delito y que el superior que va a castigar o que tiene la facultad para castigar decide, ¿verdad?, que es por proceso administrativo, pues entonces tiene que declarar que se abre el proceso y citar al demandado, enseñarle de lo que se le acusa, y desde ahí el demandado ya debe contar con su abogado, y el abogado pues desde luego, puede ver todas las pruebas que se ponen en contra del acusado, y al darle la oportunidad de contestar, una vez que contesta, entonces el obispo o quien tiene la facultad de castigar, se reúne al menos con 2 asesores, sopesan el material y entonces dan un decreto que también puede ser absolutorio o que puede ser también de castigos. Los decretos en la iglesia, también como las sentencias, siempre deben contener al menos partes esenciales. Una es hacer la relación del hecho, el derecho que se aplica y la resolución que se da, ¿sí? Las sentencias tienen un poquito más, ¿verdad? Se hace la relación del hecho, el caso, el derecho que se aplica, y luego ahí efectivamente se va desmenuzando o ejemplificando cómo se aplica el derecho en el caso, en los hechos, y al final pues también se da la parte resolutoria. Ordinariamente por decreto, excepto en los casos de nulidad matrimonial, no se impone más que la resolución, ¿verdad? En cambio, en los casos de nulidad matrimonial,
se puede incluso hasta poner vetos, ¿verdad?, para contraer un nuevo matrimonio, según se prueben algunas causales, sobre todo del consentimiento. Bueno, dicho esto, me paso ya hacia el proceso penal especial de los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Primero, lo que rige estos casos es la Constitución Apostólica Pastor Bonos, en el número 52, que establece los delitos contra la fe, así como los delitos más graves cometidos tanto contra las costumbres como en la celebración de los sacramentos, que le fueren comunicados. Los conoce primero la Congregación para la Doctrina de la Fe. También la Congregación puede delegar a algún obispo, algún grupo, para que vean más de cerca el modo de llevar el proceso. Muchas veces cuando se trata de que se puede dar una resolución por decreto, la congregación manda los documentos, manda y menciona la facultad que alguna de esas personas tiene para llevar el proceso. De ordinario se los devuelve a los obispos y ya el obispo incluso puede poner un delegado para el caso, ¿verdad? Ese es el modo como se tratan todos estos delitos, ¿verdad?, para imponerles pena o no. Y procede cuando sea necesario a declarar y rogar sanciones canónicas según la norma del derecho, tanto común como propio. Las penas que se van a irrogar jamás serán, ¿verdad?, penas que no estén marcadas, pues, en el derecho canónico, ¿sí? La Constitución Apostólica Pastor Bonos también indica para el fuero interno, tanto sacramental como no sacramental, la penitenciaría apostólica concede las absoluciones, dispensas, conmutaciones, sanciones, condenaciones y otras gracias. Digamos, esa es una facultad especial también de la penitenciaría apostólica, pero eso solamente con motivo de la confesión, sobre todo lo que se ha escuchado dentro de la confesión, ¿sí? No es lo mismo que decíamos ahorita con respecto a la confesión, pero de ordinario todos esos delitos cometidos en torno a la confesión se van a la penitenciaría apostólica, ¿verdad? Hay otro tipo que no son en sí penas, pero que sí son prácticas que apoyan al sano ejercicio del ministerio. Y, por ejemplo, si alguna persona quedó afectada por alguna irregularidad para el ejercicio del ministerio o para recibir órdenes, ese tipo de cuestiones se mandan a la penitenciaría apostólica, y la penitenciaría apostólica, pues, es quien, digamos así, pone en orden esas cuestiones, e incluso las puede enviar un confesor en nombre de un penitente, y el penitente puede ser también un sacerdote, y la penitenciaría apostólica le responde a quien le envió y le dice, pues puede decirle al sacerdote que ya puede ponerse otra vez a confesar, etc. Muy bien. Por lo tanto, la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe no incluye la absolución en el fuero interno de delitos. Para estas materias sigue siendo competente la penitenciaría apostólica, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho, ¿verdad?, que el concepto de delito implica la nota de ser una violación externa. Todo lo que se conoce, digamos, en el fuero de confesión, entonces la penitenciaría, la Congregación para la Doctrina de la Fe no entra allí, sino la penitenciaría apostólica. La reserva de competencia se confiere a la declaración y rogación de sanciones canónicas, así como al conocimiento de las causas penales que se refieren a los delitos de que se trata. La declaración de una pena alude a las penas late sentencia, mientras que la irrogación se refiere a las penas ferende sentencia. En cuanto al conocimiento de una pena, se ha de entender en sentido procesal. Así, se refiere a aquellos delitos para los cuales se promueve un proceso penal. La relación de los delitos más graves, delitos contra la santidad del sacrificio y sacramento de la Eucaristía.
aquí también hago una acotación. Este apunte no lo terminé y algunos detallitos pues se los diré así, ¿verdad?, de viva voz. Porque ya hay algunas modificaciones que aquí no incluí. Primero, llevar o retener con fines sacrílegos o arrojar las especies consagradas tiene la pena de excomunión, late sentencia, reservada a la sede apostólica. Entonces, cuando se dice en estos casos, la sede apostólica es la congregación para la doctrina de la fe. El atentado de la acción de la liturgia del sacrificio eucarístico, es decir, de querer pues celebrar la misa o su simulación. La pena es entredicho, late sentencia, y si se trata de un clérigo, de suspensión, late sentencia, si se atenta la celebración de la misa, o bien una pena justa si se simula la celebración. Con celebración prohibida del sacrificio eucarístico simultáneamente con ministros de comunidades eclesiales que no tienen sucesión apostólica ni reconocen la dignidad del sacramento de la ordenación sacerdotal. Sanción, una pena justa, ¿sí? Pero esto también está reservado a la congregación. Aquí nada más lo único que creo que hay que aclarar un poquito es comunidades eclesiales, ¿verdad? Dice aquí que no tienen sucesión apostólica. ¿Cuáles son esas comunidades eclesiásticas? Pues todos los que llamamos, ¿verdad?, con el nombre de protestantes, y este nombre pues, no lo damos por querer ofender a nadie, ¿verdad? Pero han protestado pues contra la disciplina de la iglesia, contra los dogmas de la iglesia, y se dicen cristianos. Muy bien, les reconocemos, ¿verdad? Por ahí hay una lista incluso de comunidades que no tienen sacramentos válidos según pues, desde el punto de vista de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero la mayoría pues reconoce nada más el bautismo, los demás sacramentos no lo reconocen. Bueno, pues hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? ¿Quiénes sí tienen sucesión apostólica? Los ortodoxos. Ellos sí tienen sucesión apostólica, es decir, que su sacerdocio se puede comprobar que viene, ¿verdad?, del conferimiento de una línea de sucesión de los apóstoles, ¿sí? Por eso los que sí tienen sucesión apostólica son los ortodoxos, ¿sí? Y también otro tipo de sacramentos en los que no podemos participar con ellos porque no reconocen, ¿verdad?, la dignidad de que aquella acción es un signo sagrado, ¿sí? Y por eso la sanción es una pena justa. Congregación con fin sacrílego de una materia, consagración con fin sacrílego de una materia sin la otra en la celebración eucarística, o también de cualquiera de las dos fuera de la celebración eucarística. Aquí lo importante es esto, la consagración con fin sacrílego, incluso aún a nosotros se nos recomienda, ¿verdad?, que no consagremos una especie sin la otra, ¿sí? Se nos dice que es algo nefasto, pero si no lo hacemos, ¿verdad?, con fin sacrílego, desde luego pues no se nos impone ninguna pena. Fin sacrílego pues es cuando alguien se lleva las especies consagradas que para una misa negra, que este tipo de cuestiones, ¿verdad? Muy bien. Delitos contra la santidad del sacramento de la penitencia, absolución, como ya lo mencionamos, absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento del decálogo, pena, excomunión, late sentencia, reservada a la sede apostólica. Ay, me pasa mucho. Luego también la solicitación en el acto o con ocasión o con el pretexto de la confesión a un pecado contra el sexto precepto del decálogo, si se dirige a pecar con el propio confesor, pena, suspensión, prohibición o privación, y en los casos más graves debe ser expulsado del estado clerical. Esto de la expulsión del estado clerical es que, vamos a decir, recibió válidamente el orden sacerdotal, pero la expulsión quiere decir que ya se ha cometido alguno de estos delitos que conllevan la expulsión del
del estado clerical, en adelante, ¿verdad? Y se le impone esa pena, no tendrá ya los derechos ni las obligaciones del clérigo. ¿Eh? Tercero, violación directa del sigilo sacramental, algo que ya les hacía hincapié ahorita con excomunión, acta, sentencia reservada a la sede apostólica. Entonces, pero vean, es la violación directa. Luego, delitos contra las costumbres o delitos contra el sexto precepto del decálogo con menor de 18 años, cometido por un clérigo. La sanción, pena justa, sin excluir la expulsión del estado clerical. Para la tipificación de cada delito, consultar, bueno, ya lo vimos, esta no termina, no la pasamos, ¿sí? Ahora sí, el proceso especial, ¿cómo se ha iniciado? Como se ha iniciado, queda reservada, perdón, como se ha indicado, queda reservada la declaración y rogación a la congregación para la doctrina de la fe. Por ello, se ordena que cada vez que un ordinario superior tenga noticia verosímil de que se ha cometido alguno de los delitos tipificados en las normas, lo comunique a la congregación para la doctrina de la fe. Pero ahí hay que bajar un poquito más, como ya les hacía yo el comentario. Si alguna persona se da cuenta, ¿verdad?, de algo, aunque a veces no sepa que es un delito en el derecho eclesiástico, en el derecho canónico, pero si se da cuenta de algo malo que está afectando ya a la comunidad y que ha sido pues perpetrado por algún feligrés, sí debe comunicar. El párroco de ordinario o el sacerdote de ordinario debe saber si se trata de uno de estos delitos muy graves reservados a la congregación, y entonces allí, ¿verdad?, pues tiene que comunicar al superior. Dice ahí ordinario porque en el concepto de ordinario, veíamos en el curso anterior, pues entran los obispos y entran los vicarios del obispo, como son los vicarios generales y los vicarios episcopales. O un superior de alguna comunidad religiosa, ¿verdad? Y la palabra verosímil es decir que hay indicios de que sí se cometió y que también esos indicios pues son ya ciertas pruebas que hay que ir recogiendo, ¿eh? De manera pues que todos estos delitos no se puedan pasar por alto, ¿sí? Yo sé que pues a veces en el no conocimiento de todas estas partes del derecho, nuestra comunidad cristiana pues pasa por alto muchas cosas, aunque algunas ya han venido aprendiendo según se han venido pues publicando y se han hecho sucesos dolorosos en nuestra comunidad, pero ya han venido aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, esta pues de la pederastia de los sacerdotes, ¿sí? Pero también, vean, allí la obligación del superior es rápido comunicar a la congregación para la doctrina de la fe. Sin embargo, salvo que indique otra cosa, la congregación, el ordinario superior, ha de proceder mediante su propio tribunal. Cuando no son pues casos reservados a la congregación, no tiene que mencionar nada, sino él mismo tiene que llevar adelante el proceso para corroborar el delito y también imponer la sanción. Se hace una remisión, por lo tanto, al proceso penal en los cánones 1717 y 1728, que contienen pues el modo como se lleva el proceso penal, sea el administrativo o sea el judicial. La Congregación para la Doctrina de la Fe, sin abocar así la causa, puede emanar normas especiales para la causa particular. El tribunal habrá de atenerse a estas indicaciones. Y en lo que yo he participado en estos casos, siempre, ¿verdad?, en la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuando remite el caso al obispo o al superior, le manda ahí una serie de indicaciones. Casi siempre son, pues, que no deje pasar por alto a las indicaciones que ya están en el código, y para facilitar, hacen una cosa muy buena, dan una serie de, así como de instrucciones: haga esto y haga esto, ¿verdad? Ok. Se establece, sin embargo, alguna norma especial en estos delitos, entre ellas una que afecta a la composición de los tribunales y demás personal que interviene. A veces pues también es muy raro cuando la congregación manda que el obispo o el superior de comunidad religiosa haga acá el proceso judicial,
casi siempre manda, ¿verdad?, que se haga un proceso administrativo. El proceso judicial lo pudiera mandar también, pero pues es más, digamos, con más complicaciones, con más vericuetos, que a veces por eso la congregación como que no, vamos a decir así, lo digo con toda claridad, como que no confía, ¿verdad?, en que por acá nosotros tengamos la pericia y la sabiduría para saber llevar un proceso de este tipo, ¿verdad? A veces sí lo hace, pero muy raro, ¿no? Y es que solamente sacerdotes pueden cumplir válidamente para estas causas el oficio de juez, de promotor de justicia, de notario y de patrono. El patrono, pues, es el abogado, ¿eh? Ahí hay que cambiar esa palabrita, ¿sí? El patrono es el abogado. Además, terminada la instancia, se deben remitir a la congregación para la doctrina de la fe las actas de la causa. No se quedan en los archivos diocesanos jamás, ¿verdad?, o en los archivos de las comunidades religiosas, las actas del proceso, sea el administrativo o mucho menos el judicial. Eso se guarda siempre allá en los archivos de Roma. Otra de las normas especiales se refiere a la apelación contra la sentencia de primer grado, sea por parte del reo o de su patrón o abogado, sea por parte del promotor de justicia, la cual se debe hacer únicamente y solo ante al Supremo Tribunal de la misma congregación. Es decir, aquí en Morelia, si aquí en Morelia se llevara un caso de esto, sea administrativo o judicial, la apelación no va, ¿verdad?, contra el obispo o el juez que llevó adelante el caso, sino que se hace directamente a la congregación. Y a la congregación, para contestar la apelación, también, ¿verdad?, de ordinario dice a quien hizo el proceso, usted conteste, por favor. Y eso es algo muy lógico, ¿verdad?, porque al decir tú contesta, es porque tú llevaste el caso, conoces mejor las situaciones, etc. ¿Sí? Y esa actitud que tiene la congregación me parece también, pues, muy, muy sana, ¿sí? Si se contesta, pues puede haber, pues, otra apelación que también tiene, pues, sus requisitos, y una vez que la congregación dice ya no, pues ya no hay más apelación, ¿verdad? Muy bien. El delito de sacrilegio contra las especies sagradas. El canon 1367 del Código de Derecho Canónico y el canon 1442 del Código de Canos de las Iglesias Orientales sancionan con excomunión, que será la sentencia reservada a la sede apostólica para los fieles latinos, y excomunión mayor ferende sentencia para los orientales, a quien arroja por tierra las especies consagradas o las lleva o retiene consigo con una finalidad sacrílega. Dos modos de cometer este delito: arrojar por tierra las especies sagradas y llevarlas o retenerlas con finalidad sacrílega. Tipo penal del delito de sacrilegio contra las sagradas especies. La segunda parte del tipo parece, la segunda parte del tipo parece de clara interpretación. Llevarse o retener las especies sagradas con finalidad sacrílega es una conducta que difícilmente podría configurarse, pero la primera parte del tipo sí surgen dudas. Perdón, aquí yo me equivoqué en la lectura. Que difícilmente podría confundirse. Pero la segunda parte del tipo sí surgen dudas. Ante todo, la duda que surge es solo se debe considerar el acto de arrojar las especies, o si más bien se debe incluir algún tipo de sacrilegio más. La duda no es difícil despejarla, ¿verdad? Porque incluso ya tenemos una respuesta del Consejo Pontificio para la interpretación de los textos legislativos que dijo o que promulgó. La respuesta está acompañada además de una nota aclarativa de Monseñor Julián Herranz, que es el presidente de dicho dicasterio. De acuerdo con dicha nota aclaratoria, el verbo abiche, es decir, pues de arrojar, no se ha de entender solo en su sentido estricto de arrojar, ni tampoco genéricamente en el sentido de profanar, sino el significado más amplio de despreciar, menospreciar
humillar, ¿verdad? Por tanto, comete un grave delito de sacrilegio contra el cuerpo y la sangre de Cristo, quien se lleva o retiene las sagradas especies con finalidad sacrílega, obscena, supersticiosa o impía. Y quien incluso sin sacarlas del tabernáculo, del ostensorio, el ostensorio es el que llevan a veces donde ponemos una cajita donde ponemos ahí el Santísimo, la hostia consagrada, o sin sacarlas del altar, las hace objeto de cualquier acto externo, voluntario y grave, de desprecio. Es esta la razón por la que en la respuesta antes comentada se indica que cualquier acción voluntaria y gravemente despreciativa se ha de considerar incluida en la palabra adquirir, arrojar. Bien jurídico protegido. El bien jurídico que el legislador desea proteger, como es evidente, es el respeto al Santísimo Sacramento. Es esta la razón de que se deba considerar incluida la intención de desprecio en el que arroja las sagradas especies al suelo. Por lo tanto, no está excomulgado el sacerdote o ministro que simplemente por un descuido, quizá lamentable, pero desde luego sin que se deba al desprecio o al odio, deja caer al suelo una forma consagrada. Pongamos, por ejemplo, desde el punto de vista moral, no hay duda de que no hay imputabilidad para este sacerdote que no tiene intención de manifestar odio hacia la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y no habiendo imputabilidad de desprecio a la Sagrada Escritura, no puede haber delito. Nótese que, por contraste, en este segundo caso, cuando se debe tener en cuenta la intención del delincuente para que haya delito, que es la de cometer un sacrilegio, debe ser esa la intención y no otra, por reprobable que ésta sea. Podríamos decir también, ¿verdad?, en consecuencia de esto, en el caso de que una persona, a veces cuando se le da la comunión, por algún detalle se le cae o incluso hasta tiene que escupir, no por eso ya vamos a considerar que se trata de un sacrilegio, sino que tenemos que fijarnos en que haya la intención de ofender, de despreciar, de menospreciar la Sagrada Eucaristía. También, una noticia que también han sido incluidas este tipo de delitos dentro de las normas de los delitos más graves. Por esta legislación, este delito se incluye entre los delitos más graves y queda reservada a la misma congregación su declaración, así como el conocimiento de las causas penales que de él se derivan. No así la absolución de este delito, la cual si no ha sido declarada ni rogada, corresponde a la penitenciaría apostólica en el fuero interno, sacramental o no. Pues es el que yo tenía miedo de llegar, pero ya llegamos, ¿verdad? Porque puede haber aquí también muchas inquietudes. El delito de abuso sexual cometido por un sacerdote. Desde luego, no se contempla la reserva de este delito de la sede apostólica, el que también pues haya comisión de cosas parecidas por los laicos, ¿verdad? Pero aquí se evoca concretamente pues a los clérigos. El canon 1395, párrafo 2, dice: el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencias o amenazas o públicamente o con un menor que no haya cumplido, bueno, aquí ya está modificada parte de lo que le decía, no es solamente 16 años, sino 18 años de edad. Debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Se examinará aquí las diferentes implicaciones de este delito a la luz también de las normas del derecho particular promulgado para Estados Unidos. Ahorita se nos dice que veamos este tipo de normativa que también desde la sede apostólica se dio para los Estados Unidos. Esa es, digamos, la ejemplaridad, ¿sí?
Supuesto de hecho tipificado. Cuando el canon 1395, párrafo 1, habla de otro modo de delito contra el sexto mandamiento, se refiere a cualquier violación externa no estable de pecado contra el sexto mandamiento. Se debe recordar que el sexto mandamiento del Decálogo prohíbe cometer actos impuros, por lo tanto se refiere a cualquier acto sexual externo. No solamente de la penetración de un sacerdote hacia un menor, ¿verdad? Sino también cualquier otro acto, como puede ser masturbación, como puede ser pues, otro tipo de actos que caen pues, bajo la materia del sexto mandamiento del Decálogo. Pero no es delito cualquier pecado contra el sexto mandamiento. El canon del que hablamos solo tipifica los pecados que se han cometido con violencia o amenaza o públicamente con un menor de 18 años. Si no se cumplen estos requisitos, el legislador no los tipifica como delitos. Vamos a decir, pues, de un acto voluntario, que es diferente, ¿no? Y especialmente también, bueno, con los menores de 18 años, es muy difícil salvarse, vamos a decir así, de la imposición de la pena, y más pues si el mismo el menor o un tutor, sus papás, etcétera, son los que solicitan, ¿verdad?, que se castigue. Porque en esa petición, pues ya hay una cuestión, ¿verdad?, de que se hizo daño y contra la voluntad incluso pues del menor, ¿no? Bueno, seguimos. No quiere decirse con esto que no sean graves, ni siquiera que sean menos graves que aquellos actos que sí son delictivos. Vale la pena tratar aquí las aclaraciones que sobre el acto sexual ha aprobado la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en el preámbulo de las normas esenciales acerca de las alegaciones sobre el abuso sexual, promulgadas el 8 de diciembre del 2002. Si alguien también quisiera esas normas de los Estados Unidos, pues de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos yo las tengo y se las puedo compartir. Entonces dice así: una ofensa canónica contra el sexto mandamiento del Decálogo no necesita ser un acto completo de la cópula, ni para ser objetivamente grave necesita el acto implicar la fuerza, el contacto físico o un resultado dañoso perceptible. Entonces, todo eso nos ayuda pues a la configuración, y desde luego que estas normas se han emanado ya de la experiencia, ¿verdad?, que se tiene en la iglesia de este tipo de casos. No son normas, ¿verdad?, que se han hecho sobre el aire, sino más bien sobre la dolorosa experiencia, ¿verdad?, de sacerdotes que abusan sexualmente de los menores. Pena prevista. La sanción se deja indeterminada. Debe ser castigado con justas penas sin excluir la expulsión del estado clerical. Estas justas penas, pues desde luego, también pueden incluir las censuras, ¿verdad?, que es la excomunión, el entredicho y la suspensión, ¿sí? Quizá resulte extraño esta solución a los que estén acostumbrados a la precisión de la norma penal en los ordenamientos civiles. En el derecho canónico es posible, como se ve en este caso, dejar indeterminada la pena, pero se debe señalar que la pena indeterminada no significa que el delincuente quede sin castigo, sino que se le va a imponer una pena, ¿verdad?, de acuerdo al caso, para ver cómo debe cumplirla y también qué daños debe resarcir, ¿sí? En este delito, el canon 1395, párrafo 2, prevé que en la imposición de la pena se pueda llegar a la expulsión del estado clerical. En este caso se debe aplicar el canon 1350. La pena de expulsión del estado clerical está regulada en el canon 1336, párrafo 1, número 5. Y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, en las normas esenciales, prevé si la pena de remoción del estado clerical, antes se utilizaba pues la palabra de expulsión, bueno, mejor es
decir un poquito más suave, remoción, pero tiene los mismos efectos. Entonces, si la pena de remoción del estado clerical no se aplica, por ejemplo, por razones de la edad o la enfermedad avanzada, el delincuente deberá conducir una vida de oración y penitencia. Y muchas veces, pues desde luego, ya no se les deja seguir en el ministerio, ejercer el ministerio, se les recluye, etcétera, no simplemente para apartarlos de otro tipo de castigos, porque también siempre pues, la autoridad civil deberá pronunciarse si cae también en sus manos el caso, ¿verdad? No se le permitirá celebrar la misa públicamente o administrar los sacramentos. Se le ordenará no usar el traje clerical o presentarse públicamente como sacerdote. Reserva la congregación para la doctrina de la fe. El delito de abuso sexual ha quedado reservado a la congregación para la doctrina de la fe. Si se comete con un menor de 18 años, aquí sí ya está bien la anotación, por la carta que aprueba las normas sobre los delitos más graves. Cuando se dé este caso, se deben aplicar las indicaciones de dicha carta. Por lo tanto, se reserva a la misma congregación la sustentación del proceso. El ordinario superior, cuando tenga noticia verosímil de que se ha cometido un delito reservado a la congregación, lo debe comunicar, aunque la carta indica que, salvo que la congregación aboque a sí mismo la causa, debe proceder con su propio tribunal. Pero la congregación indica, ¿verdad?, cuando el obispo o el superior deben proceder, ¿sí? Este tribunal diocesano, además, ha de estar compuesto solo por sacerdotes, aplicando el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, sancionado en el canon 1313, y se debe tener en cuenta que hasta la carta del 18 de mayo del 2002 no es delito el abuso sexual sobre el mayor de 16 años. Aquí hay un detalle también que la congregación ha puesto muy en claro, y el Papa pues concedió la capacidad de que la congregación pueda levantar la prescripción de la pena por tiempo, ¿verdad? Y ese es un procesículo que ellos hacen pues muy rápido para decir, aunque aquí en este caso prescribía la pena, pues decir no se podía imponer porque ya había pasado el tiempo para imponerla, pues ellos pueden levantar esa prescripción y reabrir el caso y si se aprueba la comisión del delito, pues imponer la pena que se considere, ¿verdad? Eso también pues se puede delegar pues al obispo, pero el quien hace quien quita la prescripción de la aplicación de la pena siempre será la congregación. El canon, aquí está lo que les estoy mencionando, el canon 1362 indica que el delito tipificado en el canon 1395 prescribe a los 5 años. Si el delito está reservado a la congregación para la doctrina de la fe, rigen las normas especiales. En la carta sobre los delitos más graves, el abuso sexual cometido por un clérigo sobre un menor de 18 años prescribe a los 10 años. Esta prescripción comienza a correr desde el día en que el menor cumple 22 años, ¿verdad? Pues vean cómo, pues, digamos, se persigue, y aunque haya la prescripción, la congregación puede quitar la prescripción, ¿sí? En Estados Unidos se debe tener en cuenta que la Conferencia Episcopal ha aprobado que si el caso se hubiera extinguido por prescripción, dado que el abuso sexual de un menor de edad es una ofensa grave, el obispo o eparca solicitará a la Congregación para la Doctrina de la Fe una dispensa de la prescripción, indicando razones pastorales apropiadas. También hay una palabrita que hay que explicar. El eparca es el obispo, pero de los orientales, ¿eh? Así se les llama a ellos. A los obispos allá son eparcas, o también son los patriarcas, los de las iglesias más grandes. Y una
cuestión también importante que el Papa concedió a la congregación es que los actos procesales, si no se llevan pues como se deben llevar en el proceso, entonces la congregación también los puede dispensar, porque los actos procesales, vamos a decir, pues van asegurando el que se lleve bien el proceso. Lo que no pueden dispensar es la congregación, son ya digamos la sustancia, ¿verdad?, de los actos por los cuales se corroboran los hechos y se debe imponer pues la pena, ¿sí? Así, por ejemplo, un acto procesal es cuando para levantar un testimonio no está presente el notario. Bueno, eso lo dispensa la congregación, o que se hacen algunas cosas primero, que luego se hacen otras. Bueno, eso la congregación lo dispensa. El chiste es concentrarse pues en lo que es la sustancia de la acusación y del delito. Una cosa más que también tiene a su favor y en la mano la congregación es que el juez o los jueces pueden, según las circunstancias del caso, conceder, digamos, si la fuerza de prueba plena, la declaración de la parte afectada. Entonces, basta a veces con eso, ¿verdad? Entonces ya no hay que hacer más investigaciones, etcétera. Sí hay que dar oportunidad de defensa, pero a veces basta con la, no son así todos los casos, creo que son pocos, pero basta con la declaración de la parte afectada, que desde luego coincida pues y concuerde con lo que fueron los términos de su petición para que se instaurara el proceso y se irrogara la pena, ¿sí? De forma rápida, pues ya también terminamos esta parte de los procesos especiales penales, sobre todo para los delitos reservados a la congregación de la fe. Les hago también pues una noticia de esta congregación para la doctrina de la fe. No es exactamente lo que antes era el Santo Oficio, ni mucho menos la Inquisición, ¿verdad? Pero si bien tiene a su cargo, digamos así, cuidar cosas que son esenciales para nuestra iglesia. Las cuestiones de la fe, y también las cuestiones de la disciplina, como es esto pues de la pederastia en los sacerdotes. Hasta aquí pues es el material que yo tengo preparado. No sé si haya chance para preguntas, para aportaciones. Ulises, no sé qué horas son. Faltan 10 minutos a las 8. Si gusta, empezamos con algunas preguntas que le han realizado. Sí. Para el proceso administrativo penal, para obtener un decreto por delito cometido, ¿es factible ofrecer como prueba idónea una sentencia dictada en un tribunal común? ¿Se le considera, perdón, va adherente esa, ¿se le considera una prueba plena en este caso? Desde luego, primero se trata en este caso pues de un documento que hace fe pública, ¿verdad? En el ámbito civil, que dado el contenido de este documento, pues junto con otras pruebas, se puede tomar como, digamos, que ayuda, pero el solo documento como que tenga fuerza de prueba plena, no, ¿verdad? Necesitaríamos probar con algunos otros cuestiones, le llamamos pues también adminículos, ¿verdad? Un documento así no es que se puede decir que nunca se va a aceptar como prueba plena. A veces puede ser que sí, pero se necesita pues también ahí además corroborar todo lo demás que implica, ¿no? Porque a veces también este tipo de documentos no aducen pruebas, no aducen, se centran en alguna cuestión y se da pues el decreto. Yo lo digo porque yo he tenido en mis manos en algunos casos este tipo de documentos. Entonces hay que corroborar, hay que probar, ¿verdad? Buscar quizá algunas otras cosas que den la certeza de que efectivamente lo que allí se dice es materia también de algún delito en la iglesia, ¿verdad?
De ordinario, en los casos de pederastia, por ejemplo, se toman en cuenta los documentos de los tribunales civiles, pero no son pues definitivos, ¿no? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Brenda Osorio pregunta desde el correo electrónico, cuando se presenta un delito como violación, homicidio, pederastía, las autoridades canónicas están obligadas a denunciar ante las respectivas autoridades penales. ¿Cómo manejan esos asuntos? Por derecho canónico no estamos obligados. Por ley civil, sí hay, ¿verdad? La obligación de denunciar, pero pues ahí también, a veces el modo como digamos, como se dan ese tipo de colaboraciones es, desde luego, pues atendiendo a la gravedad pues del hecho y que solamente no solamente se va a afectar a una persona en particular, sino que si se afecta a la comunidad en general, pues desde luego pues que hay que denunciar. Aquí en México hubo ya un caso, la diócesis de San Luis Potosí. Entonces, se comprobó el delito y se pasó inmediatamente la notificación a la instancia civil, ¿verdad? Entonces, pero pues se veía pues que si no se denunciaba civilmente, iba a seguir el daño, ¿verdad? Entonces, pues se tuvo que también denunciar con la autoridad civil para que el daño no siguiera adelante. Muchas gracias, doctor. Déjame ver si hay otra pregunta acá. Buena pregunta. ¿Cuándo se inicia el curso que va a dar de su parroquia? Me imagino que es el del Instituto de Juan Pablo II. Sí. Lo iniciamos en agosto. Ya que tenga yo las fechas bien, les comunicaré. Incluso no sé si te lo comunique a ti, Ulises, si lo puedas publicar a todo el grupo, ¿verdad? Y también pues ya les daremos los links necesarios. Con todo el gusto, doctor. Pregunta, ¿alguien más se puede asistir o participar en un funeral o matrimonio de un no católico? Sí, desde luego que sí da, pero en la conciencia primero de ser muy respetuosos con ellos, ¿verdad? Porque si nosotros pedimos respeto para nuestras celebraciones, igualmente hay que ir con mucho respeto con ellos, ¿verdad? Pero también en la conciencia de que no se dé la apariencia de que se pertenece ya a esa religión o a esa denominación cristiana, ¿verdad? Y pues en ese tipo de celebraciones la iglesia no dice nada al respecto, ¿verdad? Más bien, por ejemplo, hay una parte que se llama la comunicación sacra, es decir, la comunicación en los actos sagrados o en las cosas sagradas. Y por ejemplo, la misa, se puede participar en una misa, vamos a decir, con los ortodoxos cuando se anda de paseo, ¿no? Algunas personas que van a Grecia y que pues allá no hay misa, no hay iglesia católica, o que andan, no sé, en algún otro lugar, en Egipto, por ejemplo, y por ahí hay una iglesia de ortodoxos. Bueno, pues sí, si es domingo y puedes ir a la celebración, pues hay que ir, ¿verdad? En ese tipo de casos sí hay una legislación más concreta, ¿verdad? Que sea de entrada, pues no. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay iglesias ortodoxas. Entonces, para el católico, pues no es así como que se acostumbre a ir a misa con los ortodoxos y no vaya a misa con los católicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí también puede haber, pues, alguna configuración de delito y alguna pena. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, hay una pregunta más. Si un sacerdote aconseja a sus feligreses que no se vacunen, ¿tienen alguna responsabilidad? Híjole, esa pregunta sí me agarra desprevenido, ¿verdad? No hay digamos, no hay una señalización que sea pues un delito, ¿no? Desde luego que, pues, no sé, ahí podrían haber muchas hipótesis, ¿verdad? Pero pues nosotros no somos consejeros, vamos a decir, de la salud, ¿no?
tenemos que, digamos así, como moralmente, éticamente, pues sí ver lo que sea conveniente para las personas y eso sí aconsejarlo para su bien, ¿verdad? De hecho, pues la postura de muchísimos de nosotros es, bueno, pues por sí o por no, pues hay que vacunarse, ¿no? De que es una fraude, que no sé qué, pues puede ser que sea fraude, pero por sí o por no, pues hay que vacunarnos, ¿no? Esa es en general pues la postura de nosotros, ¿no? No niego que pueda haber en la mente de alguno el querer pues orientar por ahí, pero eso en realidad pues a nosotros no nos toca, ¿verdad? Más bien sí hay que ver por el bien de las personas, ¿sí? Y también pues de la comunidad, ¿no? Porque vamos a decir, por sí o por no, que sí existe, que no existe la enfermedad, bueno, por sí o por no, hay que hacerlo porque también qué tal si sí, y sí contagiamos a otras personas, así como que el que no se vacune, qué tal si sí contagia a otros, pero bueno, también pues eso, nosotros no podemos decidirlo en particular con muchas otras cosas, ¿verdad? No podemos decidirlo por las mismas personas, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues son todas las preguntas. Le están escribiendo todos, en particular, pues para agradecerle a usted por compartirnos sus conocimientos en este curso. Y pues creo que hasta aquí iríamos concluyendo. No sé si alguien más quiere pues decir algo con su micrófono o hasta aquí iríamos concluyendo. Bueno, creo que nadie más. Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos pues su participación en este curso. Es histórico para nuestra universidad, para nuestra facultad. Ya lo dijo el doctor, es la segunda vez que se hace. Esperemos que cuando hagamos el tercero, pues hacerlo de forma presencial dentro de la facultad, ya con una nueva forma, pues también para interactuar más. Pues agradecemos mucho su apoyo. Ya me pondré en contacto con usted también, pues para darles el agradecimiento personalmente. Pues igual, a nombre del doctor Héctor Chávez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el día de hoy, viernes 21 de mayo, siendo las 8 de la noche, damos por concluido este segundo curso de Derecho Canónico realizado en nuestra Facultad de Derecho y que pues es la primera vez que tiene a tantos espectadores. Fueron 700 espectadores a los que tuvimos. Algunos se conectaron por Zoom, otros se conectaron en las plataformas de YouTube. Los videos de YouTube, de hecho, están pues, tienen un alto índice de personas que los han visto. Pues muchas gracias, doctor. Le vuelvo a repetir, estamos al pendiente y agradecemos sinceramente pues, su apoyo y que nos haya compartido sus conocimientos. Pues al contrario, para servirles y en todo lo que yo pueda ayudar, pues así lo haré, ¿no? Con mucho gusto. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Pues gracias a ustedes y pues con el favor de Dios nos vemos en la siguiente, ¿verdad? Ok. Nos vemos en la siguiente. Y ya nos envía la información para el diplomado. Sí, también voy a ver pues algunos detalles que aquí se notaron, a veces faltas mecanográficas, a veces alguna redacción que no quedó bien, para mandar ese material ya corregido completamente, ¿sí? Y para que también sepan, porque hicieron esa pregunta, que ese diplomado sí se efectúa aquí en Morelia. El Instituto Juan Pablo II está aquí en Morelia. Me imagino que sea en línea, ¿verdad, padre? Probablemente. Es en distintas partes hay extensiones del instituto. Aquí en La Piedad lo tenemos esa extensión y aquí tenemos también formación para nuestros laicos y entre otras cosas les ofrecemos el diplomado en Derecho Canónico. De acuerdo, pues entonces estamos en espera de la información y ya se las proporciona a todos vía correo electrónico. Ok, perfecto. Muchas gracias.